El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poder estar con todos ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Mensaje que yo sé que cambia tu vida, que transforma tu corazón, porque lo que hemos siempre querido es que Dios se haga presente, real, de una forma vivencial en tu vida. Y esto se logra a través de la palabra. Los discípulos un día le preguntaban a Jesús: Señor, límpianos, lávanos. Y el Señor les dijo: mire, ustedes ya están limpios, ustedes ya están lavados por las palabras que yo os he hablado. Las palabras que yo les he hablado son vida para su vida y son espíritu para su espíritu. Pero cuando no entendemos el orden de un ser humano, no entendemos el orden que Dios ha hecho en nosotros, de que no somos un alma con un cuerpo y tenemos un espíritu, porque esa es la idea que el diablo ha vendido tan grande que muchos cristianos, uno los oye hablar, como hoy, un joven que fue a hacer algunos cobros y empezábamos a hablar porque la charla comenzó por un olor a marihuana en el ambiente, y uno de los chicos dijo: huele a feo. Y él dijo: es que la marihuana no es mala, el uso que le dan es el mal. Y yo lo miré y siguió hablando hasta que llegó a la muerte y dijo: es que la muerte no es mala, es buena. Y el chico mío le dijo: pero ¿cómo así? No. Yo me acerqué y le dije: mira, la muerte es mala de donde tú la puedas ver, porque la muerte Dios no la creó. Y hubo cierta discrepancia hasta que yo le dije: perdóname, ¿tú qué crees entonces que es el ser humano? Y él me dijo: un alma con un cuerpo y un espíritu. Yo le dije: ahí entiendo la razón del por qué tú me dices que lo que yo te hablo lo hacemos o tú lo tomas en referencia al espíritu. Y él tenía esa gran diferencia en su vida, el espíritu y la carne. Y veo que muchos creyentes están bajo esa misma posición de creer que el espíritu es una cosa y el alma y la carne es otra. Y Dios no desea eso. Dios desea que tú entiendas que eres un espíritu permanente, que el cual ha hecho morir su carne juntamente con Cristo y ahora vive en el espíritu. El apóstol Pablo, la escritura lo dice muy claramente, que para él el vivir era Cristo y el morir ganancia. Y él dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de la palabra. Cambiar tu concepto de lo que has preconcebido. Recuerda que somos un espíritu, porque hay eternidad en nosotros. Hay eternidad en nosotros. Somos un espíritu con un alma o con su alma y habitamos en un cuerpo. Y cuando dejamos este cuerpo, el espíritu y el alma van directamente a Dios que los creó. Y recordemos que un día seremos nuevamente puestos en un cuerpo, pero transformado como el Señor. Porque Dios creó al hombre para que sea la parte visible de lo invisible que es Él. Porque Dios es espíritu. Recordemos que cuando Jesús le dijo a los discípulos que Dios es espíritu, y un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo, dijo Jesús. Entonces, cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana: mi Padre anda buscando adoradores en espíritu
No quiere decir que en el momento de la oración, de la lectura de la Biblia, tú te metes en el Espíritu y entonces aíslas tu carne. No. Permanentemente, 24 horas debes vivir en el Espíritu y saber que tu carne debe menguar, debe morir. Ya no puede existir más en nosotros. Hoy, parte 2, toda sabiduría, toda prudencia, carta a los Efesios, y leamos Efesios capítulo 1, versículo 8. Dice la Biblia, la cual nos prodijo en toda clase de sabiduría y entendimiento, intuición práctica y prudencia. Efesios capítulo 1, versículo 8, Biblia amplificada. Las versiones de la Biblia no tienen nada más sino el propósito de ampliar nuestro razonar para que podamos extraer lo espiritual, porque somos personas racionales, pero todo lo tomamos para llevarlo al espíritu. Escribíamos en la introducción que muchas personas han concebido que el Evangelio es lo más ilógico. Y es lo más ilógico porque primero creer en alguien que no se ve, atender un mensaje que fue escrito por otro humano, de ahí que ha salido un dicho, la letra con todo lo puede. Y ese mensaje se le atribuye al autor de la Biblia, el Dios que no se ve. Y tratamos de razonar en nuestra mente finita sabiduría y prudencia del plan o el diseño de Dios. Y nos damos cuenta que quien diseñó el plan de salvación, posee una mente infinita. Por ello, hay sabiduría y hay prudencia en su plan, porque su sabiduría es mayor que la nuestra. Job fue uno de los personajes que llegó a un punto en que él empezó a atacar todo lo que había hecho y empezó a deliberar hasta tal punto que Dios le dijo, para Job, y contéstame, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto, aquello? ¿Dónde estabas tú? Y Job se dio cuenta de que definitivamente Dios es un Dios no conocido para él. Él actuaba y obraba agradando a ese Dios, pero lo hacía sin tener la base del por qué. Hay momentos en nuestra vida que hacemos las cosas sin la actitud correcta. Y eso es lo que Dios quiere que desaparezca de ti. Que tú hagas las cosas con una actitud correcta. Uno ve a cristianos ayunando porque la situación está difícil. Y déjame decirte que esto no es bíblico. Tú ayunas, yo ayuno, porque debemos crecer. No por una circunstancia o el ayuno o la oración nos va a ayudar en cierto momento, no. Recuerda que ya el Señor todo lo hizo y solamente pide que tú lo vivas. Y para yo comprender muchas cosas, necesito entrar en oración y en ayuno. Así que no podemos ver el Evangelio con las mismas gafas de la religión. No podemos ver el Evangelio con las mismas gafas de la sabiduría intelectual humana o conocimiento humano. En ninguna manera. ¿Por qué? Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22. 1:22. Se me olvidó ahí escribir. 1:22. Porque mientras los judíos piden señales, los judíos que pedían señales, ¿por qué? Porque ellos estaban observando a Jesús con las gafas de la religión. Ellos estaban observando a Jesús con las gafas de la tradición, ni siquiera de la ley,
Porque si hubieran visto a Jesús desde la ley, quedarían convencidos que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero no lo hicieron. Ellos se basaron en su tradición, se basaron en sus costumbres, se basaron en la religión. Y cuando tú vienes al Evangelio con esas gafas, déjame decirte que estás en el lugar equivocado. Estás en el lugar que no corresponde. Y te sientes incómodo cuando escuchas hablar a alguien porque no lo puede asimilar. Aunque tu espíritu te dice cierto, tu carne dice no, porque tiene las gafas de la religión. Y sigue diciendo 1 Corintios 1:22, y los griegos se dedican a la filosofía y a la sabiduría humana. Biblia amplificada. ¿Por qué debemos ver el Evangelio con las mismas gafas de la fe y del creer, y no bajo nuestra sabiduría de lo que podemos concebir, aceptar? Este joven, yo creo que se fue contrariado, porque él me decía, todo lo que tú me dices es en un aspecto espiritual. Yo le dije, a ver, somos espíritu. Entonces no me digas que eso es para la iglesia. Y aquí en el mundo nos comportamos, hacemos, deshacemos y lo justificamos todo con un ataque del diablo. Y lo justificamos todo con, es que yo no sabía qué era lo que hacía. Yo era malo y andaba en el mundo, pero predicas y eres malo. Entonces solo debe haber una conclusión. Tienes que arrepentirte, tienes que convertirte. Tú no puedes fluir en dos aguas. En la agua dulce, el evangelio; en el agua amarga, comportamiento indebido. Porque esto no puede salir. No puedes ser tibio, no. O eres caliente o eres frío. Pero no puedes tener las dos, no puedes ser una persona dual, no. Dice la Biblia en 1 Corintios 1, 18, 21, 1 Corintios 1, 18 al 21, Biblia paralela, dice lo siguiente: ¿dónde está el sabio? O sea, el filósofo. ¿Dónde está el escriba? El erudito. ¿Dónde está el investigador? El lógico, el polemista de este tiempo y de épocas presentes? ¿No ha mostrado Dios las tonterías y la locura de la sabiduría de este mundo? Porque cuando el mundo, con toda su sabiduría terrenal, no pudo percibir, reconocer y conocer a Dios por medio de su propia filosofía, Dios en su sabiduría se agradó mediante la necedad de la predicación. Necedad de la predicación. O sea, la salvación procurada por Cristo y que se puede obtener a través de ¿quién? De Él. Para salvar a los que creyeron, a las personas que se aferraron y confiaron en Él. Esa es la fe que yo te predico. Yo te predico que Cristo sea tu todo. Yo te predico que creas en el Evangelio, pero no como una religión. No el salir de la religión X y aceptar el Evangelio. Y en la religión X te comportas de cierta manera y en el Evangelio ya vives de cierta manera. No. La religión exige algún cambio. Debes hacer, debes poner, debes subir de rodillas a Monserrate, debes hacer 20 rosarios, debes hacer 20 responsios, debes hacer y debes.
Y no puedes porque si no pierdes todo lo que has obtenido. El Evangelio da todo a cambio de nada. Y parece que cuando uno habla de esto, la gente dice, ay, entonces hay libertad. No, hay mayor compromiso. Porque cuando tú te acercas al dador de la vida, tu vida no puede ser igual. Entiéndelo. Es que he luchado porque mi esposa se ajuste al parámetro o mi esposo que yo creé. Entonces, normas que yo concebí, no se ajusta, esa es del diablo. O está en la carne y yo no, yo estoy en el espíritu. Y cuando te das cuenta, tú eres más carnal. Y eso no es para elogiarte, eso es para tener cuidado. La religión tiene como norma que se debe hacer algo de mi parte para recibir lo que yo me he trazado. Hermano, lucha por tu bendición. Entonces, la bendición del hermano es un carro, una casa, X cosa. Y si no la obtuvo, es que Dios no se ha agradado de lo que yo hice. Y el Señor no me ha permitido. No. El Evangelio lo hizo todo, imposibilitándote que tú no puedas hacer nada para recibir algo. Porque ya el Señor lo hizo. Solamente debemos creer y trabajar y creer. Porque Dios ya lo hizo. Hay mucha gente que pelea con el diablo, lucha con el diablo. Conozco un pastor que ve al diablo en todo lado y un día empezó a orar de una forma que le dije, yo no estoy contigo. Porque la Biblia no me enseña. La Biblia me enseña que Satanás está bajo nuestros pies y que yo debo orar al Padre en el nombre de Jesús. Y debo creer y debo vencer mi incredulidad. La religión no ha obtenido ninguna victoria. Te motiva a ti para que las obtenga. El Evangelio destruyó todo argumento de las tinieblas, venciendo todo poder y autoridad, y lo ha dado a su cuerpo, la iglesia. Cristo venció en la cruz, y esa victoria la ha dado a la iglesia. La iglesia, Dios dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Y lo que ates en la tierra es atado en el cielo. Por eso hay poder en Jesús. Y esto lo escucha un religioso y dice, pero no puede ser. Y busca argumentos y busca bases para contrarrestar lo que Dios dice. En la religión debes efectuar un sacrificio tuyo para obtener lo que no te puede dar. El Evangelio, Jesús fue el sacrificio que me da todo lo que la religión no me puede dar. Y esa es la sabiduría y la prudencia que hay en el plan de Dios. Recuerda que esta sabiduría y esta prudencia no es algo que Dios te va a dar como así, de un momento a otro. No. Lo que está hablando el apóstol en Efesios es que hay sabiduría y prudencia en el plan que Dios diseñó, el cual Dios te lo revela a través de la Escritura, y tú lo puedes ver y palpar. Sabiduría. Y lo puedes empezar a vivenciar. Prudencia. O sea que en cierta manera ¿te vuelves un sabio y un prudente? Sí, pero no por lo que tú hiciste, sino por el plan que Dios hizo. Dice Santiago en el capítulo 3, versículo 13 al 16. Santiago 3, 13 al 16. ¿Quién hay entre vosotros que sea sabio e inteligente? Entonces, que mediante su vida noble muestre sus buenas obras con la discreta humildad, que es el atributo apropiado de la verdadera sabiduría. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos, envidia, y contiendas, rivalidad, ambición egoísta, en vuestros corazones, no os enorgullezcáis de ello, y así seréis desafiantes y falsos
a la verdad. Versículo 15. Porque si es así, tu sabiduría, dice, esta sabiduría superficial no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, no espiritual, o sea, animal, incluso diabólica, o sea, demoníaca. Y el versículo 16 dice, porque donde quiera que hay celos, envidia y contiendas, rivalidad y ambición egoísta, también habrá confusión, inquietud, discordia, rebelión y toda clase de prácticas malas y viles. Mira que Dios es tan contundente que te dice, examínate. Hay personas que cuando ven que Dios está usando a alguien, comienzan a buscarle la coma o el punto de la debilidad para decir, se está moviendo en otro ámbito que no es. Y es un gran error. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría y prudencia en la persona para entender lo que Dios está haciendo. Es que Dios toma lo vil de este mundo para hacer cosas grandes. Dios toma lo que no es sabio para el mundo y lo toma para Él. Y a través de Él muestra su plan de sabiduría y prudencia y todo el mundo queda sorprendido de ver el cambio que solo puede Dios hacer en nuestras vidas. Y se aterran. No, cuando encontramos a Jesús, cuando vamos en el camino y Él se nos aparece, porque quien te busca a ti es Dios. Tú no lo buscas, no, nadie busca a Dios. No hay nadie que lo busque. Es Dios quien siempre busca al hombre. Y lo busca a través de mis palabras, y lo busca a través de la Biblia, y lo busca a través de una predicación, y lo busca a través de una enseñanza. No huyas más. No cierres tus oídos al Evangelio. Créele al Señor. El plan de Dios está basado sobre la sabiduría de Dios infinita y su prudencia infinita, la cual se muestra, sí, solo se muestra para con aquellos que se despegan de sus razonamientos propios para adquirir la sabiduría de Dios. Recuerda la enseñanza de la vía con 3 carriles, mientras un carril va, digamos, de norte a sur, bajando, porque va en un descenso. No puede una persona sin Cristo decir que va rumbo al éxito, como hoy un famoso equipo que dice rumbo a la Libertadores. No, es un chiste. No, tú vas en descenso, vas bajando y oyes de Cristo. Y en algún momento puedes verlo en tu vida palpable, pero vas en tu camino y sigues descendiendo. Y cuando Él se cruza, parece que todo se arreglara. Pero tú sigues en tu camino, tú sigues en tu senda. Y Cristo sigue su avance de sur a norte subiendo. Porque va en ascenso, va en subida. Y cuando tú quieres pasarte a Él, pero seguir tu camino, seguir tus normas, adaptar tu vida al cristianismo. Entonces vas a la discoteca y bailas. Vas a los burdeles y pecas. Vas donde quiera y muestras tu faceta. No, Dios quiere que te des la vuelta. Dejes tu camino, abandones tu senda. No sigas en la dirección contraria, norte hacia el sur, porque Cristo va en dirección sur-norte. Y cuando la gente ve desde su camino a Cristo, pero se difumina, se va, no es real, no es palpable, y te pasas al camino que se llama Cristo, ves a un Dios malo, ves a un Dios perverso, ves a un Dios egoísta, ves a un Dios que causa maldades y que se complace en ello, y que para poderme acercar debo yo hacer algo, porque si no lo hago, no puedo cumplir los estándares de lo que Él pide.
Y esto es un grave error, porque estás viendo a Cristo de la forma que no es. Y estás viendo peor a Dios de la forma que Él no es. Tú necesitas darte una vuelta y seguir de rumbo sur a norte, de ir en tu descenso hacia el mundo y ahora empezar a subir en vía contraria en el camino Cristo, abandonando el tuyo. Y cuando te estás con Cristo ya ves a Dios como tu amigo. Ves a Dios como tu Padre. Ves a Dios como el que suple. Ves a Dios como aquel que hace lo imposible hecho posible. Y este es la sabiduría y la prudencia de Dios. Y recuerda que en Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8, el apóstol nos habla de 3 características, racionamientos, facetas, como tú quieras decir, de la gran verdad del evangelio o del plan de Dios. Leámoslo, por favor, Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. Te estoy medio resumiendo lo que vimos el martes. Dice la Biblia, en Él tenemos redención. ¿En quién? En Cristo. En Él tenemos redención. Lo primero que Dios te da es redención, liberación y salvación. Es lo primero que Dios te da. A través de su sangre, la remisión de nuestras ofensas, o sea, perdón. Cuando tú cometiste un defecto y una transgresión, a través de la remisión de Él, a través de su sangre, Dios te perdonó. Y de acuerdo con las riquezas y la generosidad de su misericordioso favor, versículo 8, la cual nos prodigó en toda clase de sabiduría y entendimiento. O sea, a través de la redención, que es la liberación, que es comprar a alguien, dejarlo libre. Esto tiene que ver con un esclavo que va al mercado. Tú vas al mercado, ves el esclavo, te gusta. Estamos hablando en tiempos cuando se escribió la escritura. Se paga todo por él. Y una vez que tú pagas, se supone que pasa a ser tu esclavo. Pasa a ser tu sirviente. Y tú le puedes dar unas mejores posibilidades, un mejor trato, qué sé yo. Y cuando te das cuenta, tú le dices, mira, yo te compré para que tú fueras libre. No, pero ¿cómo? Tú me compraste para que yo te sirviera. No sirvas a nadie. Ahora eres libre. Libre para que puedas desarrollarte como persona, para que puedas lograr tus aspiraciones, tus sueños, tus metas. Ya todo lo hice. Eres libre. Eso es lo que hace la persona de Jesús cuando alguien lo recibe. Por eso es inconcebible que alguien que ha recibido redención siga en una misma actitud de una persona que no ha sido liberada, que todavía sigue en su esclavitud y en su pecado. Es inconcebible. No ha conocido la verdad del evangelio. No le han hablado así escuetamente. No te has convertido. Entonces jugamos a que si soy salvo o no soy salvo. A que la pierdo, no la pierdo. Como cuando alguien coge una flor de esas margaritas y empieza a quitar sus pétalos. ¿Será que me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me...? No. Dios te ama. Por eso lo primero que hace es liberarte, sacarte de la condición en que está. Y esto se llama salvación. Que el camino que tú ibas hacia la vía contraria de Cristo y Dios, ahora estés en la vía correcta, en la relación correcta, caminando juntamente con Cristo, y Cristo te muestra al Padre como lo que Él es, un Padre amoroso. Así que el apóstol resume el plan de Dios en las 3 facetas que te mostré. Y la última, que es la sabiduría y prudencia, vemos nosotros que es lo que mucha gente anda buscando. En el tiempo que se escribió esta escritura, era algo donde los griegos
y todos los filósofos y pensadores estaban estableciendo como pautas para las siguientes generaciones. De hecho, se dijo que quien poseía sabiduría y prudencia era una persona que podía tener una vida sana y equilibrada. Era el todo de esa persona. Y déjame decirte que no puede ser así. Hay una incansable búsqueda de sabiduría y prudencia. Los griegos escribieron mucho sobre ello. Tanto así que si una persona tiene las dos es totalmente equilibrada en la vida. Pero déjame decirte que solo Cristo puede darnos las dos, porque es lo que Dios mostró con su plan de salvación. No lo debes buscar en otro lado. Dios te da sabiduría y prudencia. Recuerda que Aristóteles definió la sabiduría como el conocimiento de las cosas preciosas y la prudencia como el conocimiento de los asuntos humanos y de las cosas que se necesitaban planificar. Otro pensador, filósofo, Cicerón, definió la sabiduría como el conocimiento de todo lo divino y humano y la prudencia como la inteligencia investigadora, como el conocimiento de las cosas que se han de buscar y de las que se han de evitar. O sea, se establecen parámetros. Tú te debes comportar así. Tú no puedes hacer aquello. Tú viniste a Cristo, mi hermano. Ahora entonces, presta atención. No te puedes poner. No puedes usar ese color porque es del diablo. No puedes hacer aquello. No puedes hacer lo otro. No puedes hacer esto. Y la persona entra en una serie de normas que dice, pero esta cárcel es peor que el mundo. El mundo no me prohíbe, pero la iglesia sí. No, Dios no te prohíbe nada. Dios te da sabiduría y prudencia para que tú sepas cómo comportarte y cómo conducirte. La misma Biblia dice, ya no tenéis nadie que os enseñe, sino que tendrás en tu mente la ley de Dios. Y mucha gente cree que por ello no se debe estudiar, no se debe ir a un instituto para uno prepararse, no se debe ir a una universidad, y es el grave error. El apóstol Pablo habla de la sabiduría como el conocimiento intelectual que satisface la mente que solo Jesús nos puede dar. Y prudencia es el conocimiento práctico que nos permite resolver los problemas de la vida cotidiana bajo la obra del Espíritu Santo. Así que, digamos, Dios es justo, no porque Él quiera mostrar a los demás que actúa en justicia. No, Dios es justo porque Él ha entregado a su Hijo para que a través de Él podamos obtener la justicia que se nos demanda para podernos acercar a Dios. Así que el plan de Dios no permite que haya trabajo humano. El plan de Dios no permite que haya obra humana alguna, porque Dios no es justo por justificar a nadie. Dios es justo porque la justicia hecha vino a nosotros, se nos manifestó, y al estar nosotros en Cristo, adquirimos la justicia que nos permite ir con Él al mismo par con Dios y no hallarnos atemorizados, ni hallarnos faltos de algo, porque Cristo lo suple todo. Decíamos que Dios no es misericordioso porque Cristo haya muerto. Cristo ha muerto porque Dios es misericordioso. Mire lo que dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 y 11. Dice la Biblia, en esto está el amor. ¿En qué? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para hacer propiciación. O sea, en otras palabras,
el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Amados, si tanto nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Así que lo primero que Dios muestra en su plan es a su Hijo. El plan, la sabiduría y la prudencia de Dios es exhibir a su Hijo. Es encarnar a su Hijo. Y lo encarnó como el objeto de amor y de adoración. Esto es muestra de justicia y misericordia. No es que tus actos, Dios diga, los tapo, como cuando hace el gato una necesidad. El gato va a la arenera, hace su necesidad y lo tapa. Quedó todo tapado. No, Dios lo quita. Y lo quita de tu vida cuando tú lo aceptas, porque eso muere juntamente con la naturaleza de pecado y naces en nueva vida. Tú no puedes andar en Cristo con una naturaleza mala como este joven tiene ese concepto. Concepto espiritual, concepto carnal. Entonces yo le dije a él, discúlpame. Tú vas en dos versiones, dos direcciones. Estoy con el Señor mientras estoy en la iglesia, mientras estoy en la oración, mientras estoy en el ayuno. Y Padre, perdóname, Señor, discúlpame, me tengo que retirar. Y muchas veces nos pasó en los devocionales que uno, Señor, no me quiero ir, pero tú sabes, Señor, tengo que ir a trabajar. Tú quédate aquí, ya vuelvo. Sucede como un día en una predicación que parece un chiste y quizás sea un chiste. Estaba una ancianita en la iglesia y empezó el pastor a ministrar y el evangelista a decir, es que Dios está aquí. Y la hermanita, aleluya, amén. Y todos los ángeles que el Señor ha provisto para tu bien, oh, aleluya, decía la hermanita. Dios ha hecho que se vengan y estén contigo también adorando al Señor. Y la hermana, ay, Dios mío, estos ángeles dejaron la casa sola. Perdóname, Señor, me tengo que ir. No, no es así. Tú oras, tú tienes un momento de dedicación, un momento de intimidad, pero cuando termina él, tú sigues bajo la presencia de Dios. Porque tienes que hacer otras actividades, pero ya esas actividades te ocupan, pero debes mostrar lo que ha sucedido en la intimidad. A veces mostramos cosas porque nos falta más intimidad, no me mire, pero es así. Es necesario que entonces el Cristo se hiciera Jesús. Era necesario que Dios, que es espíritu, se hiciera carne. Era necesario que la carne se hiciera cordero. Era necesario que el cordero fuera la expiación por nuestros pecados. Y la expiación por nuestros pecados resume que en Cristo hay un camino. Y Cristo es el único camino. Así que la expiación de Cristo es el camino. La expiación de Cristo es el camino por el cual entendemos y nos acercamos a Dios. Porque nadie se puede acercar a Dios por sí mismo. Miran lo que dijo Josué en Josué capítulo 24, versículo 19. Josué 24, 19. ¿Qué dice la Biblia? Y Josué dijo al pueblo, no podéis servir al Señor porque Él es un Dios santo. Es un Dios celoso. Él perdona vuestras transgresiones. Él no perdonará vuestras transgresiones ni vuestros pecados. Recuerda que cuando Josué dio estas palabras, vivía bajo la ley. Él no era una persona renacida. Por ello, era necesario que el Mesías, el Cristo, se manifestara, se hiciera uno de nosotros, se encarnara, para que a través de él pudiéramos
servir al Señor, no por lo que hagamos, porque lo que hacemos es muestra de que Él está en mí. Yo no tomo porque Cristo está en mí y ya el deseo de tomar no está. Yo no digo mentiras porque ese deseo ya no está en mí. Cristo está en mí, por lo cual no debo decir mentiras. Sea la consecuencia que sea, debo decir la verdad. Ya en mí no hay una faceta de engaño, porque Cristo está en mí. Y ya el engaño no es mi forma de actuar. ¿Puedo justificarlo de mil formas? Sí, pero no es mi naturaleza. Por eso el apóstol decía, el que hace ya no haga. El que robaba ya no robe más, trabaje. Luego dice la Biblia en Hebreos 12:14. Así la encarnación de su Hijo. Dios fue hecho semejante a nosotros. Dios fue hecho semejante a nosotros. ¿Por qué? Hebreos 12:14. Esfuércese por vivir en paz con todos y persigan esa consagración y santidad sin las cuales nadie jamás verá al Señor. Hebreos 12:14. Esfuércesen por vivir en paz con todos y persigan esa consagración y santidad. ¿Cuál consagración y cuál santidad? Cristo. Por ello, la carta a los Efesios comienza hablando a un público que se domina santo y fiel. A los santos y fieles de la iglesia, algunos dicen que Macedonia, que Galacia, se escribió Efesios porque esta carta se marcó así. Pero esa carta iba en las direcciones de aquella Galacia, lugar donde el apóstol había establecido algunas iglesias. Recuerda que ella hace parte de Colosenses, de Filipenses y de Filemón, la carta a los Efesios. Y las cualidades muestran lo que es la persona. Una persona es santa no por lo que haga, sino por quien le hizo ser santa. Entonces ese santo debe orar y ayunar para destruir todo argumento de su mente que le haga sentirse impuro y no santo. Ese es el ayuno y la oración, la búsqueda de yo poder comprender y entender lo que Cristo hizo por mí. Así que Cristo es quien santifica, Cristo es quien perdona y limpia, cubre a la persona para que en su caminar juntamente con Dios hacia la gloria no se sienta rechazado, oprimido, no se sienta menos, sino sienta que Dios su Padre está contigo las 24 horas. Y eso es lo que Dios quiere que la iglesia sienta, que Dios está con ella, que Él vencedor, el triunfante. Así que los demonios te miran y no pueden hacerte nada porque tú vas en la Shekinah de Dios. Tú vas en la gloria de Dios. Tú vas en el equipo ganador. Tú vas en la dirección correcta. Y nada malo te puede hacer. Pero si tú te desligas por un momento y tratas de tomar tu antiguo camino, el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, que he de hacer sabiendo hacer lo bueno, ahora hago lo malo. Soy digno de lástima, porque él entendió que el estar en Cristo hacía que su camino se borrara, porque ya no andaba en él. Hay sabiduría y prudencia en ello. El hombre, sin saber nada, se puede acercar a un Dios 3 veces santo, porque fue santo y puro por medio de la obra de Cristo. Hay sabiduría y prudencia. Dios mostró su forma de actuar, que ama al pecador, pero no su pecado. Ya que cuando el hombre se enfrenta a Dios a través de Cristo,
el pecado sabe que no puede estar con Dios, por lo tanto la persona comienza a cambiar sus hábitos, sus palabras, su costumbre. Y esto, para cualquiera que me escuche religioso dirá, pero ¿qué le pasó? Déjeme decirle que en la sabiduría y en la prudencia de Dios se mantiene una congruencia de sentimientos contradictorios. ¿Cómo así que un Dios santo busca a un pecador? Sí, Dios buscó a Adán. Ahí en el huerto le dijo, ¿dónde estás, Adán? Pero no era porque Dios no lo viera, no, sino porque Dios notó que en Adán había una actitud que le era contraria a Dios. Y cuando Dios vio esa actitud, le dijo, Adán, ¿qué te pasó? ¿Dónde estás? ¿Dónde te perdiste? Es como cuando uno está hablando con los hijos y llega un momento en que ellos se distraen y uno le dice, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está esa mente? Israel andaba en el desierto, pero ellos vivenciaban su vida en Egipto y se acordaban de algo, porque eso hace la mente, de recordar algo que no era, pero atribuirle lo que yo creo que era. Ellos decían, comíamos manjares, ay, eso estábamos en la playa tomando coco loco y entonces las olas, no, ellos eran sirvientes, esclavos, o si no, ¿para qué fueron libres? Pero en un momento de prueba y de lucha, el diablo les hizo ver su mente, su carne, lo que no era. Y es ahí donde tú debes vencer y decir, no, hay poder en Jesús, hay poder en su sangre, hay poder en su nombre. Yo estoy con el equipo ganador. Dios buscó a Caín. El problema de recibir el mensaje no está en el mismo mensaje, sino en la mente humana de cómo concibe el mensaje de Dios. ¿Tienes las gafas de la ley? ¿O tienes las gafas de tu propia sabiduría? Déjame decirte que este hábito mental apacible es apoyado por nuestra propia sabiduría errada de Dios, que lo tratamos de percibir por mi propia sabiduría, más que por una relación personal e íntima con un Dios de amor. Alguien que cometió un acto se acerca a Dios. O como cuando alguien va de vacaciones y se desconecta de todo, aún de la Biblia y de Dios. Sí, de todo se desconecta. Y está en la playa, ahí con su cervecita, está ahí con su whiskycito, está ahí con su chica, y termina el tiempo, ay, se van a acabar las vacaciones, y regresa, y de un momento a otro va a orar y se siente como indigno, como no sé qué evangelio percibiste, porque en medio de tus vacaciones Dios está. En medio de todo lo que tú hagas, Dios está. Dios no se toma un break para decir, a ver, vamos a tomar un break de 5 minutos. Te voy a dar 5 minutos de impío. Como a veces uno quiere, Señor, dame solo un segundo de mi naturaleza, porque alguien de pronto le raya el carro o alguien de pronto le hace algo. Dame para poder usar estos 5 ministerios. O sea, el puño. No, Dios no se toma un break. Dios no está de descanso como cuando estaban celebrando, ¿se acuerda aquel holocausto? Que el pueblo de Israel, de ver que ofrecían el sacrificio al dios Baal, a Moloch, de ver que Astarte, y ellos pensaron que ahí estaba Dios, y cuando llegó el profeta Elías y les habla, ellos estaban titubeando, a ver, ¿qué hacemos? Esto nos han enseñado los sacerdotes, que Dios, ahora viene a hablarnos de otro concepto. Entonces empezaron a titubear, y es cuando el profeta les dice, a ver, ¿por qué ustedes están divagando en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, adórenle, y si no, no. Y el Dios que responda con fuego, ese es el Dios. Y se les dio el chance a los sacerdotes de Baal, Astoret, bueno, a todos esos malos. Se les dio la oportunidad. Y se les dio la oportunidad
para que ellos pudieran ofrecer su sacrificio y su cosa ahí. Y ellos empezaron la religión a sajarse en hacer y deshacer. No pudieron. Y el profeta Elías empieza a hacer el bullying. A ver, ¿qué pasa? Clamen más duro. De pronto está durmiendo. De pronto se fue a hacer una vuelta. Está tomándose un break. Y no pudieron. Cuando ya pasó el tiempo, él les dice, a ver, ya, basta. No más actuar en tu carne, no más actuar en tus cosas, no más desgarrarte, no más lamentarte, no usar más tu alma y tus sentimientos, Señor. Es que tú no me amas, Señor, tú no me quieres, Señor. No. Elías le dijo, a ver, traigan el becerro, preparó el altar, las piedras las acomodó, hizo una zanjita alrededor. La gente dijo, ay, vea este tan lindo, qué zanjita tan hermosa. Y puso el sacrificio, el buey ahí. Dijo, bueno, ahora hagamos una cosa, como para que ustedes no digan que metámosle agua. Y empezaron a meter agua. No, muy poquita, métale más, llenen la zanja, que se desborde. Yo me imagino que no fue una zanja pequeña, no, sino fue algo que él quería mostrarle al pueblo y decirle, mire, no es por argumento humano, no es por mi poder, no es por mi sabiduría, no es por mi santidad, no, es porque Dios es real. Y él solamente dijo, Dios, yo sé que tú eres el único Dios. Haz que este pueblo vea. Y no había terminado de orar cuando cae fuego del cielo, consumió el holocausto, consumió las piedras, consumió el agua de la zanja, y todo el pueblo al ver eso, dijo verdaderamente, Jehová es Dios. ¿Qué necesitas tú para estar seguro de que Jesucristo es Dios? ¿Que necesitas conocerlo y tener una intimidad con Él? Basta con tu incredulidad, basta con tu razonar, basta con tu necedad. Esa necedad te está llevando a una perdición y agrava tu incredulidad, y esa incredulidad te hace ver tan lejos como la alabanza esa, tan lejos que no la puedo alcanzar. No, tú estás en Cristo, y si estás en Él, todo es más fácil, pero tu incredulidad, ¿dónde te lleva? Tu incredulidad, ¿dónde te hace llegar? Vénsela en el nombre de Jesús. La vida intelectual, la más elevada, sigue la misma ley. ¿Cuál? Hacer razonar nuestras cosas bajo nosotros. Dejemos ahí, porque 2 Corintios 5:7, ¿qué dice lo último? 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe caminamos, regulamos nuestra vida y no nos conducimos por nuestra convicción o creencia respecto de la relación del hombre con Dios y de las cosas divinas. Con confianzas y santo fervor, así andamos, no por vista ni por apariencia. O sea que Dios te manda que tú puedas entender que su plan no lo podemos razonar. Su plan es real. ¿Por qué no recibes hoy a Cristo y su plan? Deja que Él sea el todo de tu vida. Deja que Él sea el centro de tu vida. Quiero agradecerte por estar con nosotros. Comparte esta prédica. Yo sé que es de bendición a tu vida y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.